Así que, bueno, pues estábamos hablando de que a la hora de estudiar la estabilidad de un sistema, ¿no? De una planta, de un proceso, pues tenemos que estudiar el polinomio característico, ¿no? Es decir, como ya sabéis, los polos del sistema, ¿no? En bucle cerrado. Bien, en este caso en el plano Z, evidentemente, ya que estamos en tiempo discreto. Bueno, pues como ya sabemos, pues normalmente cuando trabajamos, como estamos en el plano S, en este caso en el plano Z, ¿no? Pues la estabilidad nos la asegura el hecho de que los polos, ¿no? Pues, y los ceros, ¿no? Pues estén en la zona de estabilidad, en el plano S, en el semiplano izquierdo, en el plano Z, dentro del círculo unidad. Pero es posible que en el lugar de las raíces, como ya sabemos, pues también se estudia cuando hay un parámetro que puede variar, que varía, ¿no? Y ese camino de los polos de bucle cerrado, pues no lo indica la rama del lugar de las raíces, ¿no? Pero eso es cuando cambia un parámetro, que es la ganancia, ¿no? También podemos tener otros parámetros diferentes, como por ejemplo la ubicación de un determinado polo o cero del sistema. Bien, bueno, pues la cuestión está en que pues, se utilizan otros tipos de técnicas que seguramente ya conocéis, como ya comentamos en la clase anterior, el criterio de Ruth, ¿no? Que lo visteis seguramente, estoy seguro que lo visteis en automática, ¿no? Si recordáis, para estudiar la estabilidad de los sistemas, ¿no? Analizando los cambios de signo en los coeficientes del polinomio característico. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el caso del plano Z en tiempo discreto, pues tenemos el criterio de Yuri, ¿vale? Lo mismo, tenemos el polinomio característico, que tendrá una serie de coeficientes, y lo que tratamos, pues eso, que viendo, pues, esos coeficientes, cómo podrían variar en función de algún parámetro, ¿no? No solo la ganancia, sino podría ser otro cualquiera, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo con más de un parámetro o con uno de ellos, ¿no? y ver si el sistema es estable en función de los valores que pueda tener esos parámetros, ¿no? Bueno, pues en principio se tendrían que cumplir algunas condiciones, como por ejemplo la ecuación característica sea positiva, evalúan 1, ¿vale? Ver los cambios de signo y también, por otro lado, pues si se cumplen las dos condiciones anteriores, pues se puede ser estable y por lo tanto podríamos construir una tabla de este estilo, que si os sonará al criterio de Ruth, ¿no? En el que pues se ponen los coeficientes del polinomio característico, ¿de acuerdo? Y luego se va completando la tabla con otros coeficientes que se van calculando en base a las filas superiores, que es toda esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Y en función de cómo son los signos de esos coeficientes que nos completan la tabla, pues podríamos determinar que el sistema es estable, ¿no? Entonces, en el caso de que tuviéramos algún parámetro, ¿no? Algún parámetro, como por ejemplo, no solo la ganancia, sino incluso donde está un polo, un cero o lo que sea, pues lo iríamos arrastrando aquí con los coeficientes y podríamos sacar condiciones para que el sistema sea estable frente a algunos de esos parámetros. Bien, bueno, el criterio de Ruth también se puede aplicar en tiempo discreto, pero claro, el criterio de Ruth está construido para ecuaciones características en el plano complejo S. Por lo tanto, lo que habría que hacer si estamos en tiempo discreto sería convertirlo, o sea, está pensado para el plano S, el criterio de Ruth, pues lo que habría que hacer es convertir ese plano Z en un plano equivalente al plano S, como este que tenemos aquí, ¿vale? Que lo llamamos plano W, ¿de acuerdo? Bien, pues para conseguir que este plano Z sea un plano equivalente al plano S, pues tendríamos que hacer una transformación también de un cambio de variables, ¿vale? En el que se nos convirtiera el plano, pues otra vez de nuevo, en un plano en el que el semiplano izquierdo sea estable, ¿no? Bien, para eso se realiza la transformación bilineal, como se conoce, que la veremos más de una vez en cuanto a técnicas de discretización y demás, ¿no? Pues entonces esa transformación bilineal nos consigue convertir ese plano Z en un plano equivalente al S. Y entonces, en esa nueva variable compleja W, pues podríamos aplicar el criterio de Ruth. ¿De acuerdo?
simplemente, bueno, tendrían que estar todos pues, en el círculo unidad, ¿no? Tendríamos ese cambio y entonces, pues, podríamos ver, pues, por ejemplo, la parte imaginaria sería esta que tenemos aquí abajo, ¿no? Bien, bueno, pues si analizamos esa transformación en cuanto a la frecuencia, pues esa frecuencia, ¿no? Esa parte imaginaria, V, ¿vale? Que es la parte imaginaria de este plano, ¿no? Que sería este eje imaginario, igual que en el plano S. En compararlo con la frecuencia original, omega, que es del plano S, ¿vale? Para ver qué correspondencia entre el plano W y S. Bueno, pues estaría dado por esta relación de aquí. Y veríamos que esa relación no es una relación lineal, ¿vale? Entonces, pues podríamos tener problemas con las distorsiones en la frecuencia y por lo tanto, pues para imponer una condición que nos permita tener una relación lineal en cuanto a la frecuencia, ¿de acuerdo? Sería esta parte de aquí de la gráfica, ¿vale? Pues tendríamos que hacerlo para valores pequeños de la frecuencia, ¿vale? Para esos valores pequeños, pues si los tenemos de esa relación, pues nos saldría que sería válido que la frecuencia fuera lineal, ¿no? Cuando se cumple que la frecuencia original omega es menor que la frecuencia de muestreo partido 10, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, esto precisamente nos impone una restricción eh, mucho más restrictiva, ¿no? que la condición del teorema de muestreo. Pues si os acordáis, el teorema de muestreo era que la frecuencia del sistema sea menor o igual que la frecuencia de muestreo dividido por 2. ¿De acuerdo? Y esto también va a tener pues, consecuencias interesantes si seguimos este criterio a la hora de determinar el tiempo de muestreo. ¿Vale? Que es este que tenemos aquí. ¿Vale? Incluso lo vamos a ver, ¿no? Bien, por lo tanto, esto significa un criterio más restrictivo que el propio teorema de muestreo y por lo tanto si cumplimos este criterio para que la frecuencia original, cuando hacemos una transformación bilineal, pues la frecuencia no se vea distorsionada y tenga una relación lineal, pues precisamente podemos estar seguros de que se cumple el tiempo de muestreo. ¿De acuerdo? De hecho, pues por ejemplo, sabemos que los polos, ¿no?, originales en el plano S deben estar dentro de la banda primaria, ¿vale? Ya os acordáis cuando hablamos el otro día de los polos que están justo en el límite, ¿no? En ese J omega S partido 2, ¿vale? El límite de la banda primaria con las complementarias, ¿no? Pues si se sale fuera, ¿vale? Si ese polo principal estaría fuera, las reproducciones de ese polo, las multiplicidades, pues podrían caer dentro. Y por lo tanto, habría solapamiento, ¿no? Y no se podría recuperar la señal original que se ha muestreado, ¿no? Bien, pues entonces, como ya vimos, pues en el plano Z esto se mapea en este eje, ¿de acuerdo? En el eje Z negativo, como ya vimos, ¿no? Bien, bueno, pues si nosotros ponemos las restricciones de omega S partido 10, pues estaríamos mucho más adentro de este plano de la banda primaria, ¿vale? Esta parte de la banda primaria en el plano S. No, porque por ejemplo, justo a la mitad tendríamos el J omega S partido 4, pero este es incluso menor que la mitad de este trozo de aquí. Perdón, de este trozo de aquí, ¿vale? Por lo tanto, es un criterio bastante restrictivo que nos asegurará que, evidentemente, de forma holgada se va a cumplir el tiempo de muestreo. Perdón, el teorema de muestreo, ¿no? Bien, si vemos esto en el plano Z, ¿no? Pues evidentemente un polo que está en mitad de la banda complementaria se nos va a mapear justo pues el ángulo, la mitad del ángulo que forma respecto al eje Z positivo, ¿no? Pues la mitad 90 grados, ¿vale? Aquí tendría los J omega S4. Y si nos vamos ya y sacamos una relación dónde estarían los polos que estuvieran como por debajo de J omega S partido 10, pues nos sale que estaría formando un ángulo pues inferior a 36 grados con el eje Z positivo. ¿De acuerdo? Entonces, los polos, ¿no? Los polos principales de nuestro sistema
cumpliendo el teorema de muestreo y cumpliendo pues esta restricción en cuanto a que sea lineal esa transformación bilineal, ¿no? En cuanto a la frecuencia, pues nos ubicaría los polos en este sector de aquí del plano Z, ¿vale? Por lo tanto, teniendo polos en este sector de aquí, siendo siempre evidentemente los polos principales, ¿no? No las múltiples reproducciones de ellos cuando se muestrea, ¿vale? Eso hay que tener cuidado. Bueno, pues son polos que pues cumplen ese criterio más restrictivo que el del tiempo de muestreo. ¿De acuerdo? Esa sería la zona del plano Z donde estarían esos polos. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el lugar de las raíces en el plano Z, ¿vale? Que es con el que tendríamos que trabajar si estamos en tiempo discreto. Bien. Ricardo, sí. que no me queda muy claro. ¿Qué es lo que pasa si se cumple esa condición? Que la frecuencia sea menos que omega s partido 10. Pues que evidentemente de forma muy holgada también se cumplirá el teorema de muestreo. Y lo que ponéis condición más rígida, eso que esta es una condición más restrictiva, ¿no? Pero que... Sí, exactamente, exactamente. Vale, vale. Entonces, precisamente, y lo vamos a hacer más tarde, que está bien que lo pregunte ahora, porque, bueno, yo lo pensaba hacer más adelante, pero lo podía haber comentado, ¿no? Y así se hubiera quedado más claro. Precisamente luego vamos a tratar de determinar cuál sería un tiempo de muestreo adecuado, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de ese tipo. Y precisamente vamos a utilizar este criterio de omega s partido 10 más que este, ¿vale? Que estaría muy al límite de cumplir el teorema de muestreo. Entonces, por cuestiones de esa linealidad en cuanto a la transformación en frecuencia, ¿no? Y para conseguir una mejor estabilidad, pues vamos a utilizar ese criterio para elegir el tipo de muestreo. Vale, vale. Muy bien. Bueno, pues en lugar de las raíces en Z, vamos a tener que utilizarlo, evidentemente, igual que lo hemos hecho con el control analógico, ¿vale? Vamos a utilizar el lugar de las raíces como criterio de diseño de compensadores, ¿no? Por lo tanto, tendremos que también saber utilizarlo e interpretar qué está ocurriendo cuando vemos los polos y ceros en el plano complejo Z, ¿no? Bien. La ecuación característica, un sistema lineal invariante en tiempo discreto, ¿vale? Pues tendríamos la ecuación característica. Y en este caso, como hablamos anteriormente con los criterios de estabilidad, ¿no? Que son otros métodos distintos, que yo hablaba de otros parámetros, pues en el lugar de las raíces simplemente tenemos el parámetro de la ganancia, ¿vale? Que como sabéis que cuando la variamos, pues se desplazan los polos de bucle cerrado siguiendo el camino trazado por el diagrama del lugar de las raíces, ¿no? Bueno, si tuviéramos otros parámetros, pues igual, pues entonces el lugar de las raíces no sería el sitio apropiado para poder analizar esos otros parámetros, serían los criterios que hemos hablado anteriormente, ¿no? Pero como si siempre que trabajamos, pues vamos a tener esta ganancia, ¿vale? Como parámetro. También, evidentemente, como habéis visto cuando hemos hecho compensación de control analógico, ¿vale? También tenemos otros parámetros, que es como cuando íbamos incluyendo pues, los polos y ceros del compensador, ¿vale? Pero eso ya es otra cuestión, ¿no? Que también lo podremos analizar con el criterio de Ruth, pero la estabilidad la vemos directamente en el plano de lugar de las raíces, ¿no? Bien, bueno, pues tendríamos que, evidentemente, si ya tenemos mucho conocimiento en el plano S, pues que nos ayude a sacar conclusiones en el plano Z, ¿no? Entonces, lo primero, lo suyo sería compararlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una función de transferencia continua y este sería el lugar de las raíces, ¿no? El que estamos viendo aquí a la izquierda, ¿vale? Y si discretizamos esta planta con tiempo de muestreo, como dice aquí, de 1 segundo, bien, pues este sería el lugar de las raíces resultante. Bien, bueno, aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, esta función de transferencia está formado por 3 polos y un cero. Al discretizar, pues tenemos 3 polos y 2 ceros. Es decir, no ha aparecido un cero más, al discretizar, ¿vale? Bien, al discretizar, pues incluyendo esa reconstrucción delante, ¿no? De la planta, ¿no? Como ya sabemos. Bien, bueno, pues aquí en el lugar de las raíces vemos que pues, en el plano complejo S, pues nos suena bastante más, ¿no? Tendríamos, como tenemos aquí, un integrador, ¿vale? Está aquí. Tendríamos un polo en -1, este de aquí, y un polo en -3, este de aquí. Y luego tenemos el polo de -5, que está, el 0, perdón.
Y entonces, en lugar de las raíces, evidentemente, pues en el eje real, ¿no? Que es muy sencillo de ver, pues tendríamos una rama que va desde aquí hasta aquí, ¿no? Aquí ya tenemos un par de polos, por lo tanto, esto no pertenece al lugar de las raíces y luego sí pertenece esta rama de aquí. Bien, luego tenemos una bifurcación que va hacia el infinito con un ángulo de 90 grados, ¿no? Como sería esta rama de aquí y la de abajo. Y sale a la zona de inestabilidad, al semiplano derecho. ¿De acuerdo? Bueno, pues en tiempo discreto veis que hay una cierta analogía. ¿De acuerdo? Como vemos, pues evidentemente tenemos un integrador. ¿Dónde está el integrador? Bueno, aquí está muy pequeño, pero se supone que ya lo estuvimos hablando en la clase anterior. ¿Dónde está el integrador? Aquí, en el lugar de la raíz en z. En el 1, ¿no? Sí. Exactamente. Este de aquí, ¿no? Sí, el del 1, ¿no? Muy bien. Esto. ¿Vale? Es decir, si nuestra planta aquí es de tipo 1, porque tiene un integrador, en tiempo discreto debe ser también de tipo 1. ¿Vale? Lo digo porque muchas veces me he encontrado la sorpresa de que había mucha duda sobre cuál era el tipo en tiempo discreto. El tipo tiene que ser el mismo. Estamos hablando de la misma planta o mismo proceso. Lo que pasa que si estamos esperando ver un polo en S igual a 0, no lo va a ver. Es decir, es en Z igual a 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tendríamos dos polos más, ¿no? Que estarían, pues, es que aquí no se ve muy bien porque esto es muy pequeño, pero vamos, lo vamos a hacer ahora en lugar de las raíces. Es que él quería aquí, pues estaba marcándolo, teníamos un polo aquí y otro por aquí, ¿no? Y aquí luego está muy cerca del otro cero, ¿vale? Porque me parece que están estos dos están muy cerca, ¿vale? Este y este, cero. Bien, nos sale una rama en el lugar de las raíces, que sería esta de aquí, ¿no? Y luego de este cero, que es el cero que nos aparece, al hacer la discretización, hacia el infinito. Y aquí, pues también una bifurcación, igual que en el anterior, pero en este caso, pues el ángulo ya no es lo mismo. Claro, también el carácter circular de esta transformación al plano Z, pero como veis, también es una rama que está dentro de la zona de estabilidad y sale fuera. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver esto en MATLAB. Voy a poner esto en este lado por ver la función de transferencia y tendríamos G, que usaríamos ZPK, que sería lo más sencillo en este caso. Y luego tenemos en forma de polo 0, 1 menos 3 y 10 de ganancia. ¿Vale? Esa es la función de transferencia. Y en lugar de las raíces, pues el R locus nos sacaría el lugar de las raíces de esta. Bueno, le pondríamos el grid, sería mejor. Perdón, grid. Y aquí tenemos el grid y ahí está el lugar de las raíces, ¿no? Aquí lo podemos ver en grande. ¿De acuerdo? Bien, bueno, vamos a continuar. Y ahora, pues, discretizaremos con tiempo de muestreo igual a 1 segundo. Para discretizar, si no lo había hecho antes, la función, no sé si lo he dicho en otra clase, pero bueno, es la función de continuo discreto, que se llama así, C2D, que es esta. Convierte el modelo de continuo a tiempo discreto. ¿De acuerdo? Y tiene unos métodos, hay que poner la planta o proceso con el tiempo de muestreo y se puede utilizar varios métodos. Nosotros aún todavía no hemos entrado en eso, así que no lo vamos a discutir ahora por no liarnos, pero vamos, lo vamos a ver inmediatamente al principio del siguiente tema. Bueno, entonces para discretizar tendríamos que utilizar el método por defecto, que es la reconstrucción de orden cero, por lo tanto eso, lo que haríamos es esa función discreta para tiempo igual a 1 segundo, sería la conversión de G con un tiempo de muestreo de 1 segundo, ¿vale? Y si veis, es la misma que teníamos, perdón, no está en pantalla, ¿no? Aquí, ¿no? Esta misma, ¿vale? Bien, bueno, pues el lugar de las raíces lo voy a poner en otra figura para que no me borre la anterior. De GZ1, ¿vale? Y le voy a poner el Z-grid, porque estamos en plano Z, y aquí lo tenemos. Perdón, ahora, ¿vale? Así lo tenemos así, más grande que antes. Bueno, así no se ve muy bien.
Bien, como veis, lo que estábamos hablando antes, tenemos el integrador aquí, un polo y otro polo aquí. Aquí una pequeña rama entre el polo y el 0 que no se apreciaba muy bien antes. ¿De acuerdo? Esta de aquí. Y a partir de aquí, pues hay un 0, que es el que nos aparece nuevo, y otra rama hacia el infinito. ¿De acuerdo? Bien. Pues como podemos ver aquí, pues tendríamos esta asíntota, ¿no?, que sale de la zona de estabilidad, igual que en el tiempo, en el tiempo continuo. Y, por ejemplo, podríamos ver la ganancia crítica estaría aquí en el borde, ¿no?, para tener los polos aquí a los bordes, ¿no? Si yo lo pongo ahí, me dice que la ganancia es de 0,117, ¿vale? Y tendríamos los polos, pues bueno, en 0,4, 0,7 más 0,91 en parte imaginaria. ¿De acuerdo? Bien, bueno, ¿y qué ocurre si discretizamos con un tiempo muestreo más pequeño? Bueno, pues eso es lo que vamos a anticipar, lo que viene después, ¿no? Que está en la siguiente transparencia, pero aquí vamos a verlo con este ejemplo, ¿no? Pues, imaginaros lo que vamos a discretizar con un tiempo más pequeño de 0,1 segundo. Lo voy a llamar así, el G 0,1. Fijaros que esta función de transferencia, estamos hablando del mismo sistema en tiempo continuo, ¿vale? Pero fijaros que la función de transferencia en tiempo discreto son distintas. Es distinta la ganancia, son distintos donde se mapean los polos o ceros, porque dependen del tiempo de muestreo, como ya sabemos. Es decir, por el cambio de z igual a elevado a ts. Bien, como vemos, pues los polos se nos han cambiado de sitio, los ceros también, y lo único que no ha cambiado de sitio es el integrador. ¿De acuerdo? Bueno, pues podemos ver el lugar de las raíces de esta discretización de este sistema en tiempo discreto con un tiempo de muestreo mucho más pequeño, ¿vale? Bueno, pues sería, el R locus de GZ01. Y le vamos a poner también el grid. Ay, perdón. No, pues no. Primero voy a ponerlo en otra figura para que no cierre las anteriores. No se sobrescriban. Y ahora, ahí está. Aquí lo tenemos. ¿Veis diferencia? Es como más inestable, ¿no? O sea, Sí. no, perdón. Sí, sí, que está como más desplazado. Sí, que parece más inestable, ¿verdad? Pues sí. Un momento. Ah, que el otro lo tenía. Perdón, que no estaba viendo dónde estaba el otro. Aquí está. Ah, otra vez. Un momento. Bueno, pues vamos a verlo con el otro lado. Fijaros, parece más inestable, realmente, como habéis dicho, ¿no? Bien, pues veis que el lugar de la raíz varía. Incluso veis que, por ejemplo, por comentar, es decir, el polo, o sea, el integrador está en el mismo sitio, ¿vale? El otro polo se nos ha ido mucho más cerca, ¿vale? Y incluso el tercer polo y el 0 se nos han movido mucho más cerca también del círculo, del borde de z igual a 1, ¿no? Se nos ha acercado para allá, ¿no? Es decir, antes lo teníamos, pues, si nosotros hemos hecho el mapeo, cuando hablamos del mapeo en el plano SZ, y quiero poner, vale, la función de transferencia para verlo, ¿no? Cuando teníamos el 0 en 0,00134, ¿eso qué era? Eso era el infinito, ¿no? En el plano S. Pues ahora se nos están acercando y haciendo, pues, más inestable, ¿no? Pues se nos están yendo, pues, hacia adentro, ¿vale? Esto de aquí. Bien, incluso el 0 que aparece al discretizar, aquí estaba dentro del círculo de unidad y aquí está fuera, ¿no? Ya lo habéis imaginado antes cuando habéis visto que sale con más 1,30, ¿no? Me parece que salía. Si no me he fijado mal. No, 1,033, ya me parece demasiado 1,30, ¿vale? Está un poquito fuera del círculo. Es decir, parece más inestable. Y si miramos con qué ganancia nos vamos fuera, sería la ganancia crítica, fuera del círculo de unidad. Ganancia 0,456. Ahora, ¿qué os parece? ¿Más estable o inestable?
es un valor mayor de ganancia para pasar a ser inestable. Pues será más inestable, ¿no? La parte real es más grande. A ver, claro, es decir, variando el parámetro de ganancia, si dijéramos, ¿qué es más estable? ¿La discretización de 1 segundo o de 0,1? Pues viendo el margen que tenemos para utilizar la ganancia, es mayor. ¿Vale? Mientras que aquí la ganancia puede variar, puede aumentar hasta 0,456, aquí solo hasta 0,117. ¿Vale? Bueno, sobre todo con esto lo que os quería decir, ver, para que vierais que el lugar de las raíces cambia con el tiempo de muestreo. Es decir, hay que elegir el tiempo de muestreo. ¿Y cómo lo elegimos? Bueno, pues vamos a ver ahora también, pues vamos a parar un momento para ver el criterio que podemos utilizar. ¿Vale? Bien, por supuesto, incluso, bueno, Entonces, ¿cómo has dicho que es más estable? Que no me quedó muy claro. sí, porque en lugar de las raíces parece que es lo contrario, pero luego si miramos la ganancia, como habéis visto, el margen de ganancia para que sea más estable es mayor. Puede aumentar la ganancia hasta 0,45. ¿Sí? ¿Por qué parece el lugar de las raíces que es más inestable? Es que ahí yo no... Bueno, porque se están acercando los polos y ceros al borde del círculo. En apariencia parece más inestable, pero luego cuando examinas los valores de la ganancia, por ejemplo, pues ves que realmente hay mayor recorrido de los polos bucles cerrados antes de salir a la zona de inestabilidad. Porque es que no recuerdo bien la equivalencia. Cuando se acerca más al borde del círculo, en el plano Z, en el Sí. plano S, ¿qué es lo que quiere decir? Pues el nos estaríamos plano yendo, Z todavía no lo conté. nos estaríamos yendo al semiplano derecho, a la inestabilidad. Vale, vale. ¿Vale? Eso que es la inestabilidad. El círculo unidad es el borde de la inestabilidad. Bien, Vale, bueno. Sí, otra cosa que os quería enseñar, por ejemplo, podríamos ver la respuesta en bucle abierto, que yo no sé cómo será, a ver si es estable, de este sistema, ¿vale? Pues es inestable, entonces no nos sirve de mucho. Vamos a poner otro ejemplo, yo qué sé. A ver, vamos a poner G, algo sencillo. Que G sea... Claro, es que tiene un integrador. Entonces, pues entonces va a ser inestable. Vamos a quitarle el integrador. Me voy ahí al principio, a donde estaba, perdón. No, es que este no es de hoy. Este. Vamos a quitarle el integrador, ¿vale? Y ahora vamos a ver la respuesta en bucle abierto. Ahora es estable, ¿vale? Esa sería la respuesta en bucle abierto, pues del sistema continuo. Bueno, pues ahora vamos a congelar esto y vamos a la gráfica y le vamos a sobreponer la respuesta en bucle cerrado, en bucle abierto, perdón, de nuestro sistema a tiempo discreto. Ah, que era el anterior, perdonad. Tengo que volver a discretizar. Vamos a empezar de nuevo. Bien. Sin integrador. Y la discretización de 1 segundo. Y discretización de 2 segundos ahora de G, que es diferente, de 0,1. Vale, ya está. Ya están todos. Muy bien. Venga, pues ahora volvemos. Respuesta en bucle abierto. A una entrada a escalón. Ahí lo tenemos. Y ahora le vamos a superponer la respuesta en bucle abierto del sistema discretizado con 1 segundo. Ahí está. Y del sistema discretizado con 0,1 segundo. Bien. ¿Veis la diferencia? ¿Se ve? Es que no han puesto en amarillo el tercero, pero bueno. Lo he puesto así en grande, a ver si lo veis bien. Bien. He puesto ahí la leyenda para que también la veáis. Fijaros, ¿cuál estaría perdiendo mucha más información y sería más inexacto? Veis que hay dos gráficas con escalones, ¿no? Rojo. Tiene los escalones más grandes. Exactamente. Tiempo de muestreo mayor. Evidentemente, claro. Muy bien. Pues, ¿qué se esperaría? Que sería peor, ¿no? Sería peor esa discretización porque está perdiendo mucha información y también, pues,
por eso mismo en lugar de la raíces veíamos que con una ganancia, aunque incremente un poco, pues se va fuera de la estabilidad, es decir, sería más inestable, ¿vale? Y con el de tiempo de 0,1, como veis, se acerca bastante a lo que sería la curva del sistema original tiempo continuo, ¿vale? Tiene un tiempo de muestreo menor. Bueno, pues siempre, evidentemente, el tiempo de muestreo nos va a convenir que sea el más pequeño posible. Vamos a tener un límite. Y el límite va a ser, pues, si estamos en un computador, ¿vale? En un computador digital, vamos a tener un ciclo de reloj que va a ir ejecutándose instrucciones y, por lo tanto, vamos a tener un límite de tiempo inferior, ¿no? Bueno, pues, la forma de ver cómo... Habría dos formas de ver cómo el tiempo de muestreo nos influye, vamos, nos puede influir a la hora de, vamos, para analizar qué ocurre con el tiempo de muestreo a un determinado sistema, si es adecuado o no, ¿vale? Porque habría que verlo para cada sistema. Cada sistema, cada proceso, cada planta, pues tendrá un tiempo de respuesta característico y unos polos, ¿no? Como vemos en el plano S, ¿no? Y que serán pues más lentos, más rápidos y por lo tanto el sistema depende, ¿no? Si es un sistema, por ejemplo, si un circuito electrónico, pues será muy rápido, ¿vale? Si tiene una parte mecánica o un motor, pues ya a lo mejor no será tan rápido. Y si es un sistema pues, de nivel de líquido o de intercambio de temperatura o algo así, pues será mucho más lento, ¿vale? Porque los procesos físicos de cambio, de intercambio de energía, pues son más lentos, ¿no? Bien, bueno, pues entonces voy a volver al que había puesto antes del integrador porque creo que es más interesante. ¿De acuerdo? Pues esto, para estudiar el tiempo de muestreo, estamos hablando de tiempo de muestreo frecuencia, pues lo suyo sería ver la respuesta en frecuencia del sistema, del proceso, ¿vale? De la planta. ¿Sabéis cómo se ve la respuesta en frecuencia, no? ¿Cómo la analizaríamos? Una pista. Diagrama de Bode. Diagrama de Bode, si recordamos, es una representación gráfica de... Voy a poner el grid también para que se vea mejor. Una representación gráfica... está aquí. Una representación gráfica de la respuesta de un determinado sistema frente a señales con frecuencia variable, ¿no? Es decir, estaríamos introduciendo en el sistema señales sinusoidales desde frecuencias bajas hasta frecuencias elevadas. Y en este diagrama lo que representa es la caída, la atenuación de la magnitud, ¿vale? Y la diferencia en cuanto a la fase conforme se va aumentando esa frecuencia, ¿vale? ¿No? Comparando la entrada con la salida. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues como veis, pues tendríamos aquí la parte superior, el diagrama, como veis de Bode, pues la parte que nos representa la ganancia y abajo la fase. Bien, bueno, pues cuando nosotros pues vayamos a discretizar con un determinado tipo de muestreo, pues por ejemplo, si volvemos, lo voy a tener que volver a hacer porque lo tenía de antes, pero como he cambiado otra vez la función de transferencia, pues voy a tener que discretizarlo de nuevo, ¿vale? Aquí tenemos estas dos. Si nosotros ahora vemos el diagrama de Bode, y lo voy a poner de todos juntos, aunque, bueno, se va a ver peor, pero bueno, después lo vemos por separado si queréis. Ahí están. Lo que estamos viendo aquí es los tres diagramas de Bode. Evidentemente son del mismo sistema. Pero los que son el diagrama de Bode en tiempo discreto, evidentemente va a tener un límite. Como veis aquí, una línea, ¿no? Una pared. Es decir, a partir de una frecuencia ya no se pueden introducir señales al sistema porque ya no respondería porque tiene un tiempo de muestreo, ¿vale? Y ese sería el límite. Bien, bueno, pues si veis, el de tiempo igual a un segundo, se nos corta el diagrama de Bode por aquí. Y el tiempo igual a 0,1 segundo a frecuencias mucho más elevadas. Evidentemente, en tiempos más pequeños la frecuencia es mayor, ¿no? De muestreo. Bien, pues esa frecuencia, un mal tiempo de muestreo sería aquel como el de un segundo en el que se nos está cortando. Estamos cortando el diagrama de Bode, ¿no? De la frecuencia de la
la respuesta en frecuencia del sistema, ¿no? El diagrama de Bode, pues se nos está cortando en puntos que son importantes, ¿no? Y aquellos puntos importantes, pues son puntos en los que suceden cambios en esa respuesta en frecuencia, que es precisamente donde corresponden a las frecuencias donde están los polos. ¿De acuerdo? Polos y ceros del sistema. Por lo tanto, lo mejor es introducir elegir un tiempo de muestreo de forma que el diagrama de Bode pues, nos lo corte en una parte del sistema que en la que ya no haya ningún cambio, ¿vale? Aquí, como he puesto los tres, no se ve muy bien. Voy a volver a poner el original. Momento. Y aquí está. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra vez el diagrama original. Pues si nosotros estamos cortando en una zona en la que ocurren cambios en el diagrama de Bode, es decir, donde tenemos pues puntos característicos donde hay cambios en esa curva, bueno, no se ve con mucho detalle porque además también empieza con una curva de menos 27, una pendiente de menos 20 dB debido a que tiene un integrador. Bien, bueno, pues esos cambios, pues bueno, no son importantes. Lo importante es no cortar, perdón, he puesto la línea y luego de una flecha. No cortarlo donde tendremos pues frecuencias correspondientes a los polos y ceros del sistema, ¿vale? Por lo tanto, siempre, mientras más tarde cortemos, mejor, ¿vale? Bien, y por último, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Y para esto voy a necesitar una pizarra. Que como nunca las borro, pues las tengo aquí todas. Ah, mira, esta es la del otro día. Bueno, pues mira, podemos usar ese ejemplo, ¿por qué no? Yo iba a usar otro, pero lo mismo da. Fijaros, pues coeficiente de amortiguamiento 0,5, ¿no? Y la frecuencia natural no amortiguada 4 radianes por segundo, ¿no? Partido segundo, ¿vale? Bueno, pues tendríamos, por ejemplo, si lo ponemos en función de transferencia, lo que tenemos ahí, me lo voy a apuntar para después ir poniéndolo, más 4S más 16. Bien, bueno, pues el criterio, ya vimos el otro día, el criterio, este sería el tiempo, y está bien que lo tengan adelante, pues mira, viene muy bien, porque según el teorema de muestreo, con que el tiempo de muestreo estuviera por debajo de 1,27 segundos, no es suficiente, ¿vale? Pues vamos a verlo ahora, que es como lo vamos a hacer cuando elijamos un tiempo de muestreo, pues con un tiempo inferior a omega s partido 10, ¿vale? Bien, entonces, recordando, a ver, que me lo he apuntado aquí, coeficiente de amortiguamiento, 0,5. Frecuencia natural no amortiguada, 4 radianes partido segundo, ¿vale? Aquí no salía, pues, con esos parámetros, pues podríamos poner la función de transferencia como s cuadrado más 4s, según la ecuación característica, ¿no? Más 16, y arriba, pues era 16, ¿no? Que era el omega n cuadrado. Bien, como ya vimos, pues bueno, vamos al anterior. Aquí pusimos pues ese criterio de que omega s sea mayor de 2 veces omega n, ¿no? Pues ahora lo que vamos a hacerlo es 10 veces. Es decir, omega s mayor que 10 veces omega n. ¿Vale? Bueno, es que, perdón que se me ha quedado esto un poco raro. Esto es omega n. ¿De acuerdo? Bien, como sabemos, pues tendríamos omega s es 2pi partido el tiempo de muestreo. ¿Vale? Y esto tiene que ser mayor de 10 veces omega n. Si seguimos despejando, pues tendríamos que t nos saldría un tiempo menor, debería de ser menor de 2pi 10 veces omega n. Omega n la tenemos aquí, ¿vale? Entonces, esto nos sale, bueno, si nos vamos más la para calcularlo, sería 2 por pi partido
10 por 4, ¿no? Me he puesto de omega n, pues sería 0,15 segundos. Que para cumplir ese criterio, el tiempo debería ser menor de 0,15 segundos. Como veis, mucho más restrictivo que el propio tiempo de muestreo para cumpliendo el teorema de muestreo. Entonces, si nosotros nos aseguramos en un determinado sistema que este tiempo de muestreo va a estar por debajo de este, pues tendremos una mejor... Cumpliríamos el tiempo de muestreo y tendremos además un sistema mucho más estable. Y en el que perderíamos mucha menos información porque estamos muestreando mucho más rápido. ¿Vale? Ese es como el ejemplo que hemos visto aquí de muestrear a 1 segundo y a 0,1. ¿Vale? Ya habéis visto la diferencia. Si utilizamos otra función de transferencia, pues saldría igual. De hecho, igual hasta podemos poner otro ejemplo. Imaginaros que estamos ahora mismo en un problema de control cuyas especificaciones de control son, por ejemplo, tanto por ciento de sobreoscilación. 5%. ¿Vale? Tiempo de establecimiento. 1 segundo. Bueno, pues de aquí, esos serían nuestros polos deseados, ¿verdad? Y ahora me preguntaréis, bueno, ¿y el omega n de dónde lo sacamos? Yo creo que está claro, ¿no? De hecho, ya sacamos los polos dominantes, ¿no? De aquí, que ya sabéis cómo se hace, ¿no? Con las fórmulas estas que vimos en el tema 2. Pues, por ejemplo, de aquí de la sobreoscilación podríamos sacar esa... podríamos sacar ese coeficiente de amortiguamiento, ¿vale? Si os acordáis, pues hacemos un cambio de variable para tenerlo como en beta, igual, pues la arcotangente de despejando de allí era logaritmo neperiano del sistema de sobreoscilación en tanto por 1, ¿vale? Dividido pi, ¿vale? Bueno, pues eso lo calculamos, pues nos sale, si nos vamos a más la, a ver, uy, me estaba rodando el lápiz por aquí, me estaba cambiando, venga, pues sería que beta, pues sería a tan 2, yo siempre utilizo esto en más la, que nos da mejor el signo del cuadrante, menos logaritmo neperiano de la sobreoscilación en tanto por 1, yo he dicho 5%, ¿no? 0,05. Entre pi. Vale. Ah, perdón. Es que, claro, a tan 2 no son dos argumentos, no solo uno. 0,7616. Vale. Y ahora, la frecuencia natural sería sigma. Sería psi por omega n. Bueno, por tiempo de establecimiento, si el criterio es 2%, sería 4 partidos sigma. ¿Vale? 4 partidos sigma. Entonces, sigma es 1, ¿no? ¿Vale? Es decir, el tiempo de establecimiento es 4 partido sigma, ¿vale? Por lo tanto, sigma es 4 partidos tiempo de establecimiento. Ah, no, que es 1 segundo, perdón. Me había confundido con lo de antes. Vale, entonces sigma es 4. ¿Vale? Entonces sigma es 4. Y esto es psi por omega n, pues si despejamos omega n será igual a sigma partido el coeficiente de amortiguamiento, que no lo hemos calculado, que he puesto beta solo. El coeficiente de amortiguamiento era el seno de beta. Si acordáis por por la fórmula anterior, ¿vale? Este sería el seno de beta. S, 0,6901. Bien, y ahora, entonces, habíamos dicho que era así omega n es igual a sigma entre el coeficiente de amortiguamiento, 5,79. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, los polos dominantes tendríamos, era menos sigma más menos omega d cota, ¿no? Pues omega d sería omega n por la raíz de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Eso es omega d. ¿De acuerdo? Es decir, los polos estarían
en menos 4 más menos 4, 19, 48, J. Bueno, después de todo esto tendremos que omega n es 5,79, 62. ¿Vale? Bueno, pues siguiendo ese criterio que hablábamos antes, ¿no? Esto es omega n, ¿vale? Pues eso que estuvimos hablando antes, es decir, vamos a hacer criterio también de 10 omega n, pues sería omega s mayor que 10 veces omega n, ¿vale? Igual que hemos hablado anteriormente. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. 2pi partido t, tiempo de muestreo, vamos a poner la s. Pues mayor que 10 veces omega n. Tiempo de muestreo pues tendrá que ser menor de 2pi partido 10 omega n, ¿vale? Igual que antes. Y de esto nos queda que el tiempo de muestreo tiene que ser 2 por pi entre 10 por omega n. Hemos dicho que era 5,79, 62. 0,1084 segundos. Lo he puesto igual y es menor. 0,1084. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues así es como comprobaríamos que podríamos poner un límite superior para el tiempo de muestreo. Debería estar por debajo de ese tiempo. ¿Está claro? Una pregunta, Ricardo. Sí. Lo de las 10 omega n, ¿eso lo escoges tú porque sí o tiene algún motivo? Sí, el motivo es el que hemos visto hace un momento. Pero entonces para eso deberías de hacer antes el diagrama de Bode para saber hasta dónde puede... Bueno, es que podemos hacerlo de una de las dos formas, cualquiera de las dos formas. El de 10 omega n es por el criterio, por esto que hemos visto anteriormente. Para que sea lineal, esa transformación bilineal, sea lineal la frecuencia, la transformación de la frecuencia del plano z al plano omega, pues nos saldría que la frecuencia debería estar por debajo de omega s partido 10. ¿Vale? Lo que es lo mismo, omega s. Vale, sí, es verdad. Y hemos hablado antes de los polos que estarían ya muy dentro de la zona complementaria y nos aseguraríamos que cumpliríamos de sobra el teorema de muestreo, ¿vale? Por eso lo estamos eligiendo así. Y si me pregunté por el diagrama de Bode, incluso pues lo podríamos comprobar, ver con el diagrama de Bode. Es decir, o bien lo hacemos con el diagrama de Bode o bien con este criterio. Cualquiera de los dos es válido para asegurarnos de que el tiempo de muestreo es correcto, ¿vale? Vamos a ver dónde estaba la pizarra. Con el diagrama de Bode, ¿cómo sería entonces, más o menos? Pues como hemos visto antes, pues si nosotros vemos, por ejemplo, esa función de transferencia que había hablado antes, era, vamos a ver, este era TF, que sería el suyo, sería 16 y abajo tendríamos 1, 4, 16. ¿Vale? Esta sería la función de transferencia, ¿no? De un sistema como este de segunda orden con esos omega n y con esos polos, ¿no? Con esa... No el del criterio este, perdonadme, sino este que habíamos puesto antes con el tiempo de muestreo, ¿vale? Que según el teorema de muestreo, el otro día en la clase, que todavía estaba aquí y está bien que lo tuviéramos por delante, nos salía que el tiempo de muestreo podría estar por debajo de un 1,27 segundos, pero con este criterio de omega s partido 10, pues de 0,15, ¿vale? Más restrictivo. Y podemos ver, por ejemplo, el Bode de esta planta. Y veis que, bueno, pues no deberíamos de cortar por una zona como, por ejemplo, aquí se ve más claro porque tenemos una pendiente prácticamente nula, salvo que aquí, que tiene una pequeña solución porque tiene un polo complejo conjugado, por eso se eleva un poco y luego baja. Se ve que no tiene mucha sobreoscilación y por eso no se ve el pico tan elevado, ¿no? Y luego baja a un ritmo de 40 dB, ¿no? Bien, pues no deberíamos de cortar por esta zona en la que hay todavía cambio, ¿de acuerdo? Y de hacerlo una que fuera más lineal. Bien, pues si ahora ponemos el grid y ponemos, por ejemplo, el GZ de un segundo. Este cumpliría el tiempo de muestreo, ¿vale? Que hemos visto antes. Sería la discretización de esa planta por un segundo. Y luego también
tendríamos el de 0,1, que cumpliría el del criterio de 10 veces inferior de omega s, ¿vale? Que es el que hemos visto ahora mismo. Pues estos dos, si los representamos con el incluso el original, ahí está. ¿Estáis viendo? Fijaros, ¿qué ocurre aquí? Pues mira, se ve más claro que en el anterior incluso. Este corte de aquí es el de la discretización de 1 segundo. ¿Lo veis? Aquí está, la línea naranja. No es nada bueno porque nos está cortando este justo punto que es donde están los polos complejos conjugados del propio sistema, ¿vale? Por lo tanto, ese tiempo de muestreo que incluso cumple el teorema de muestreo, no es adecuado. Nos está eliminando características propias del sistema. Y el que hemos puesto con el criterio de omega s partido 10, ese que es mucho más restrictivo, nos cortaría por aquí, que estaría mucho mejor. Es decir, con diagrama de Bode también lo podéis hacer sin hacer ese cálculo del tiempo de forma tan, ¿no? Precisa. Es decir, en lugar de poneros a calcular tiempo, podéis sacar el diagrama de Bode y decir, pues yo viendo este diagrama de Bode, pues directamente puedo decir que claramente que el cortar en una frecuencia que esté por aquí, por toda esta zona, está muy bien. ¿De acuerdo? Siempre que no me corte nada importante como esta zona de aquí, ¿vale? Como ha hecho precisamente el tiempo muestro anterior. Yo esto no lo termino de entender. O sea, entiendo cómo hay que hacerlo, pero no entiendo por qué. No entiendo qué es lo que pasa, que no queremos si cortamos por la raya de la izquierda. Sí. El problema está en que si cortamos por el lado, si ponemos un tiempo de muestreo muy elevado, es decir, un tiempo de muestreo muy elevado, lo que se traduce en una frecuencia muy pequeña, la respuesta en frecuencia termina antes, claro, porque ya a partir de ahí no podemos introducir pues frecuencia más elevada que la propia de muestreo. Entonces, el problema está en que vamos a cortar el diagrama de Bode, ¿no? Y vamos a perder características propias del sistema. Es decir, aquí están los polos dominantes, perdón, los polos complejos conjugados. Es decir, hay que cortar en una zona en la que ya no haya cambios en el diagrama de Bode, como veis en toda esta que estoy señalando aquí y que estaba dentro de esa elipse, ¿vale? Entonces, este es un buen tiempo de muestreo, el primero no lo es. ¿De acuerdo? Vale. Eso es un criterio. Otro podría hacer directamente el cálculo. Cualquiera de los dos es válido, ¿vale? Vale. Muy bien. Bueno, pues vamos a volver aquí a tema. Y bueno, esa es pues una forma para que veáis que el tiempo de muestreo pues tendríamos que elegirlo de forma correcta, ¿vale? Bien. Como hemos visto, en lugar de las raíces, pues esto es lo mismo. El tiempo de muestreo, ¿no? Lo que hemos estado viendo antes, pues afecta al lugar de las raíces, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si nosotros, aquí como estamos viendo, tiempo de muestreo y otro mayor, ¿vale? Como vemos, el lugar de la raíz cambia. Igual que antes, si os acordáis, ¿qué os pasaba? Que decíamos que él parecía más estable el de tiempo de muestreo mayor, ¿no? Pero sin embargo, después, si analizamos las ganancias, fijaros, por ejemplo, este cuando se hace inestable, en 4,3, ganancia 4,3, pero este en ganancia 2,6, ¿vale? Veis cómo el lugar de las raíces, pues cambia y tiene valores diferentes en punto. Ese es que no está, ¿no? Ah, no, este sí están los dos, ¿vale? Y este, ¿vale? Pues podemos ir viendo cómo la diferencia que hay cuando discretizamos con distintos valores. ¿De acuerdo? Que es lo que estuvimos viendo antes con el lugar de la raíz. Pues esto es exactamente lo mismo. Es decir,
por ejemplo, ¿no? Y ahí se está viendo, y lo que viene aquí la diapositiva, como importante, que si disminuimos el tiempo de muestreo, la ganancia crítica es mayor, lo cual es mejor, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues ya lo último que nos queda de este tema, pues es ver el sistema de control con retardo, porque el retardo es importante en un sistema de control, ¿de acuerdo? Pero no, es importante los retardos que pueda haber en el bucle de control, y cuando estamos en tiempo discreto, pues también, ¿de acuerdo? Mucho más importante todavía cuando el retardo no coincide con los instantes de muestreo. Es decir, imaginaros, tenemos un sistema de control que incluye un retardo de transporte, es decir, hay un retardo en la señal, por lo tanto, de un tiempo concreto, y ese tiempo no coincide con el tiempo de muestreo, ¿no? Bueno, pues para eso también se tiene que hacer un ajuste, ¿no?, en el asa transformada Z, ¿vale? Porque si nosotros tenemos un sistema continuo, ¿vale?, en el que tendríamos una señal y tenemos un retardo como tenemos mostrado aquí, ¿vale? Tendríamos la señal que empieza en un tiempo un poquito más tarde. Pues la señal que está retardada, ¿no?, está un poco desplazada en el tiempo, y el problema está en que ese retardo de la señal pues nos va a perjudicar a la hora de utilizar la transformada Z, ¿vale? Especialmente cuando no coincide con el tiempo de muestreo, ¿vale? Entonces la señal retardada, pues cuando vayamos a hacer la transformada Z, vamos a tener que tener en cuenta ese retardo que tenemos ahí, y por lo tanto se incluye un nuevo parámetro en la transformada Z, que sería el retardo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, nosotros esto pues no lo vamos a trabajar, pero para que sepáis que existe una Z modificada que se define utilizando ese parámetro de retardo. Y bueno, si hacemos un cambio de variable, pues evidentemente ese retardo, pues bueno, este retardo que tenemos aquí, ¿no?, pues en el tiempo, en cuanto a muestras sucesivas que tengamos en el tiempo, ¿no?, como siempre se ve, las señales discretas en el tiempo, pues son una sumatoria, ¿no?, de los impulsos, ¿no?, en los instantes de muestreo, con la amplitud correspondiente a la señal, ¿no?, en cada instante de muestreo. Bien, pues podríamos poner la transformada Z modificada con ese parámetro M en lugar con nabla, ¿de acuerdo?, en el que sería la señal original tiempo continuo con un retardo, ¿vale? Y entonces podríamos definir una transformada Z modificada, ¿no? Bien, se cumplen dos propiedades, es decir, el Z para un retardo unitario pues sería pues E de Z directamente, quitándolo el valor inicial, y que cuando el retardo es 0, ¿vale?, pues tendríamos la E de Z multiplicada por Z a la menos 1. Esta sería la tabla de transformadas modificadas, ¿vale?, en el que tendríamos en cuenta ese retardo. Aquí está la transformada Z normal y aquí la modificada debido al retardo. Bien, es decir, nosotros, pues por ejemplo, tendríamos una señal en la que tendríamos pues la reconstrucción de orden 0, nuestra planta, y tendríamos que modelar un retardo, ¿no?, debido a ese retardo de transporte que tendríamos en el bucle de control, ¿vale? Entonces es otra función más que tenemos aquí en medio. Aquí tenemos la estrellada y nuestra reconstrucción de orden 0, ¿vale? Entonces a la hora de tener la transformada Z, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos ahí un retardo, y por lo tanto pues tendríamos que utilizar la transformada modificada, ¿de acuerdo? Y para obtener la respuesta, pues evidentemente con la Z inversa, ¿vale?, para obtener esa respuesta en el tiempo a partir de la función en Z. Bien, bueno, entonces aquí hemos terminado este tema, y lo que vamos a hacer es comenzar el siguiente, que ya es el de control en tiempo discreto, y lo vamos a introducir un poco ahora y ya lo terminaremos la semana después de Semana Santa, si es que se quiere recuperar. Aquí, a ver, ahora. Y este es el último tema que tenemos
de control del tiempo discreto. En este ya nos vamos a introducir ya en el control directamente, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues ya que hemos visto cómo es la respuesta temporal en tiempo discreto, ¿no? Que está compuesta por una sucesión de muestras cuya amplitud corresponde a la amplitud de la señal o de la señal que se ha calculado después del computador, no esa actuación. Bien, esa señal ya sabemos, en el bucle control tenemos que introducir cambios como esos conversores analógicos digitales analógicos y sobre todo lo más importante, el muestreo y la reconstrucción, ¿vale? Que son los que realmente pues afectan al bucle de control y cuyo efecto sobre el bucle de control pues hemos estado analizando en el tema anterior para determinar pues cuestiones importantes como por ejemplo esa función de transferencia de la reconstrucción de orden cero. También tener en cuenta, por ejemplo, el teorema de muestreo, saber que hay que cumplir el teorema de muestreo porque tenemos multiplicidad en frecuencia al muestrear una señal. Y también, pues bueno, lo último que hemos visto, que es por cuestiones de obtener una mayor estabilidad, podríamos utilizar ese criterio de omega S partido 10, ¿no? Que lo veíamos en la transformación bilineal para transformar plano Z a otro plano equivalente al S, ¿vale? Cuya frecuencia fuera lineal, ¿no? Pues con frecuencias menores de omega S partido 10. Bien, y el teorema, y cómo podíamos cumplir con un tiempo de muestreo pues mucho mejor que el propio del teorema de muestreo, ¿no? Que hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? También hemos visto la función, el plano Z, cómo se equivale el plano S al Z, y así podemos sacar pues conclusiones de cómo podemos trabajar en el plano Z, ¿no? Con todo lo que ya sabemos del tema 2 de control en tiempo continuo, pues lo vamos a aplicar al Z, ¿no? Bien, pues ahora entramos entonces, ya una vez visto todo eso y cómo es la respuesta transitoria y permanente en tiempo discreto, ¿vale? Bueno, pues ya podemos entrar directamente a realizar un control digital, es decir, un control con un computador, ¿vale? En el bucle de control. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es que el control podemos hacerlo de dos formas, nuestro controlador. O bien podemos diseñar uno en tiempo continuo, ¿de acuerdo? Cosa que ya hemos hecho, ¿vale? En el tema 2 ya hicimos pues diseño de controladores en tiempo continuo. Pues cuando lo queramos en tiempo discreto, lo que podríamos hacer es discretizar, es decir, pasar a tiempo discreto ese controlador. Es decir, lo diseñamos en tiempo continuo y luego lo convertimos en un controlador en tiempo discreto, ¿vale? Y esa operación se llama discretización. Uy, perdón. ¿Qué he hecho? Tendríamos esa alternativa. Es decir, pues directamente diseñar un controlador en tiempo continuo y luego discretizarlo para tenerlo en tiempo discreto. O también, por otro lado, podríamos directamente irnos a diseñar un controlador en tiempo discreto. Para eso nos vamos directamente a diseñar el controlador ya no en el plano S, evidentemente, sino en el Z, ¿vale? En el lugar de las raíces, tiempo discreto. Bien, y luego pues veremos particularidades del controlador PID digital y cómo se implementa un PID digital. Es decir, en el tema 2, que vimos control analógico, pues vimos cómo era el controlador PID analógico, por ahora lo vamos a ver también en digital. Bueno, bien, bueno, pues la cuestión es, vamos a empezar el primer punto en el que tendríamos un controlador analógico ya diseñado, ¿vale? En tiempo continuo, y queremos conseguir el equivalente en tiempo discreto para meterlo en nuestro computador, ¿vale? Es decir, nosotros tendremos nuestro controlador que nos ofrece una actuación en función del error al que esté sometido pues, la salida del sistema en función de la referencia y calcularía una acción de control en función de su ley de control, ¿no? Que tenga este controlador y ya tendría un control analógico. Pues cómo convertimos este controlador analógico en uno digital que podamos utilizar en un computador. Como ya sabemos, tendríamos que hacer una conversión analógica digital analógica para ese error tiempo continuo lo pasemos a tiempo discreto y luego reconstruyamos esa actuación que nos calcula el control digital para hacerla continua y poder aplicarlo a la planta o al proceso que tengamos posterior. Bien, como ya sabemos, aquí tendríamos una función de transferencia del controlador y aquí tendríamos una función de transferencia de pulsos. Es decir, que relaciona en los instantes de muestreo la
la entrada con la salida, como ya hemos visto en el tema anterior, ¿no? Bien, bueno, pues para conseguir ese controlador, pues discreto a partir del continuo, ¿vale? Pues lo suyo sería poder que ese controlador, pues evidentemente tenga todas las características que ya hemos diseñado en el continuo, ¿verdad? Es decir, si ya lo hemos diseñado, pues que lo respete, ¿no? Bueno, pues por eso, por un lado, pues podríamos decir, bueno, queremos que se queden invariantes las características que ya tiene nuestro controlador que ya hemos diseñado en tiempo continuo, invariantes respecto a la respuesta transitoria, que es lo que nos interesa, ¿no? La respuesta temporal, ¿no? Y dice, ponemos en respuesta transitoria, es decir, que responda igual pues para un impulso, para un escalón, de la misma forma que lo ha hecho en tiempo continuo, ¿no? Es decir, con su ubicación de los polos y cero. O también podríamos desear que guarde las características de respuesta en frecuencia, ¿no? Margen de fase, de ganancia, etcétera. O todo a la vez también, ¿no? Si es posible, claro. Bueno, pues claro, toda esta conversión de un controlador en tiempo continuo a tiempo discreto, evidentemente va a estar muy afectado por el tiempo de muestreo, como hemos estado viendo hace un momento. Es decir, tiempo de muestreo debe ser un tiempo adecuado para que trabaje el controlador pues de forma holgada con un tiempo de muestreo en el que sea pequeño, que no nos pierda muchas muestras, perdón, mucha información entre muestras, ¿no? Y que además pues sea estable, ¿no? Bueno, pues básicamente hay dos tipos de métodos, ¿vale? Para hacer esta transformación. Están los que están basados en métodos numéricos, es decir, en hacer una transformación de una aproximación del controlador, ¿no? O sea, de esa función en tiempo continuo a tiempo discreto mediante algún tipo de función que nos la va a aproximar, ¿de acuerdo? Y conseguir esa ecuación en diferencia, pasar de una ecuación diferencial a una ecuación en diferencia, recordad, ¿no? Que esa es lo que tendríamos en tiempo continuo y en discreto, y otros que están basados en la transformada Z directamente, ¿vale? Bien, vamos a empezar por los primeros. Métodos numéricos. Bueno, pues se trataría de convertir esa ecuación diferencial, ¿vale? Que en variable compleja S sería GC del controlador en S, en una ecuación en diferencia, que estaría expresado también en variable compleja en Z, ¿vale? Es decir, nosotros pues tendríamos, por ejemplo, en tiempo continuo, una ecuación diferencial que sería pues un sumatorio de términos de la variable de la salida y la entrada, pues derivada un número de veces, ¿no? Según el orden que tengamos máximo en el sistema, ¿no? Y eso lo queríamos convertir en una ecuación en diferencia, ¿no? En la que tendríamos la entrada y la salida, pues con un sumatorio de K0 hasta N, pues que con unos desplazamientos, ¿no? En las señales en X, en la salida y en la entrada, pues que fuera en función, bueno, en función del orden también del sistema, ¿no? Igual que hemos hablado antes en tiempo continuo, ¿no? Bueno, pues eso representaría un controlador en tiempo continuo y lo segundo, un controlador en tiempo discreto en el que tendríamos como entrada y salida, pues señales discretas, ¿vale? Bueno, pues para empezar vamos a tomar un controlador, por ejemplo, continuo, sencillo, como este que veis aquí, para estudiar cómo serían esos métodos numéricos para aproximar esa ecuación diferencial en una ecuación de diferencia, ¿vale? Pero eso no significa que esto no sea un estudio general, en general para cualquier función de transferencia. Simplemente para verlo como ejemplo, ¿no? Bien, pues esta función de transferencia, evidentemente, si hacemos la transformada inversa de Laplace, pues tendríamos su ecuación diferencial correspondiente, ¿vale? Bien, y el hecho de poner una función de transferencia sencilla es para que podamos resolver de forma numérica esa ecuación diferencial, que sería despejando el término de mayor orden, pues tendríamos esto, ¿vale? Y esto sería una función de la entrada X y la salida Y, ¿vale? Nos daría una función temporal, ¿vale? Bueno, pues si tenemos aquí el término de mayor orden, que es simplemente una primera derivada, pues integrando ya tendríamos la salida, ¿no? Y de t, ¿vale? En un instante de muestreo, pues desde k-1 hasta kt, ¿vale? Bueno, pues integramos esa señal y según esta ecuación, pues si lo integramos, bueno, tendríamos esa integral, pues tendríamos, por ejemplo, de esa señal, pues podríamos
dejarlo en la señal anterior más lo que ocurra en ese intervalo, ¿vale? Bien, sería la I de KT, ¿vale? Bien, pues las formas numéricas de aproximar esto, pues sería, por un lado, imaginaos, tendríamos la señal, que es esta señal continua que tenemos aquí, pues por ejemplo con el método de Euler hacia atrás. Bien, ¿qué es lo que hace? Es aproximar esta curva, que sería la señal original, ¿no? En continuo, ¿vale? Pues como sabemos la integral, esa integral que hemos visto antes, pues sería esa integral que estamos tratando de realizar para un sistema cualquiera, ¿vale? Para obtener la salida I, ¿vale? Esa integral es el área bajo la curva, ¿no? Evidentemente, vos sabéis ya lo que representa una integral, ¿no? Pues ese área bajo la curva, de forma aproximada para un sistema en tiempo discreto, con un tiempo de muestreo t, ¿no? Pues lo podríamos aproximar por rectángulos, donde cada rectángulo, pues según la muestra en cada rectángulo, pues lo aproximamos con de forma uniforme hacia atrás en el tiempo hasta llegar a la muestra anterior, ¿vale? Así haríamos una aproximación usando el método de Euler hacia atrás. Bien, bueno, para eso tendríamos, esa sería la función h de x de t y de t, ¿vale? Y por lo tanto, durante los intervalos son constantes, es decir, como son rectángulos, ¿vale? Pues es la función entre cada instante de muestreo. Y la integral se convertiría en una suma de áreas definidas por rectángulos, ¿vale? Mucho más sencillo de calcular, ¿verdad? Bien. Bueno, pues si nosotros cogemos y pasamos y utilizamos la función de transferencia en z de ese controlador ejemplo que hemos puesto antes, ¿vale? Pues obtendríamos esta de aquí, ecuación en diferencia, y nuestra función de transferencia del controlador pues nos resultaría de la siguiente forma, ¿no? Esta que tenemos aquí, ¿vale? Que comparándolo con la función de transferencia original, equivale a hacer una transformación entre el plano S y Z de esta forma, ¿vale? Fijaros que lo que hemos hecho es construir la función de transferencia en Z siguiendo esta aproximación de rectángulos hacia atrás, ¿vale? Es decir, esto acaba siendo un sumatorio del el instante anterior y el actual, ¿no? Multiplicado por t, ¿vale? Tendríamos este área en cada instante, ¿vale? Bien, bueno, pues según esta transformación, si nosotros hacemos esta transformación para ver cómo el plano S se nos convierte en el plano Z, resulta que mirando el semiplano izquierdo, que es el que nos interesa, que es la estabilidad, el círculo, este plano de estabilidad se nos está mapeando según este cambio de variable, se nos está mapeando aquí, en un círculo que está aquí dentro entre z igual a 1 y z igual a 0. Una conclusión interesante a tener aquí. Cuando nosotros utilicemos el método de Euler hacia atrás para discretizar un controlador, si el controlador es estable, el resultado va a ser estable porque va a estar en esta zona de círculo que hay entre z igual a 0 y z igual a 1, ¿vale? Por lo tanto, no se nos van a salir fuera los polos y cero del controlador en esta transformación, usando este método para discretizar. Bueno, también podríamos utilizar el método de Euler hacia adelante. Es decir, de estos rectángulos, pues lo que hacemos es mantenerlo constante hasta el siguiente instante de muestreo, ¿vale? No al anterior, sino ahora hacia el siguiente, ¿no? Y aproximar ese área bajo la curva mediante rectángulos también, ¿vale? ¿De acuerdo? De esa forma, esa función, pues será por el ángulo anterior y estará ya basado en valores anteriores de las muestras, ¿vale? Y multiplicado por la base, ¿no? Que siempre es tiempo t, ¿vale? Y la altura, pues i de k menos 1. Y x de k menos 1, ¿no? Porque esa era la función anterior, ¿no? Que hemos puesto como ejemplo, ¿no? Bien, pues usamos, si de ahí sacáramos la función de transferencia en z, pues tendríamos esta función de transferencia que otra vez comparado con la original, ¿no?
nos daría este cambio de variable que tenemos aquí. Este cambio de variable, si hacemos como antes, nos vamos a lo que a nosotros nos interesa. Si mi controlador es estable, ¿va a ser estable si uso esta aproximación para discretizar? Pues viendo el semiplano izquierdo, resulta que se nos mapea en el plano Z como el semiplano a partir de Z igual a 1. ¿Podríamos asegurar si usamos este método de discretización con un controlador que tengamos ya diseñado en tiempo continuo y lo discretizamos con Euler hacia adelante y sabemos que ese controlador es estable? ¿Podemos asegurar que es estable cuando lo discretizamos con este método? ¿Hay alguien ahí? ¿Me estáis siguiendo? Sí, estamos aquí, pero... Es decir, si nosotros tenemos polos aquí en el semiplano izquierdo, ¿dónde se nos mapearían aquí? ¿Se nos quedaría siempre dentro del círculo unidad? No podemos asegurarlo, ¿verdad? Porque podrían acabar por aquí fuera. Claro, hay medio círculo que está también fuera, ¿no? ¿Cómo? Que hay como medio círculo, en plan, la mitad derecha, que vamos, que no podría estar dentro, ¿no? Es decir, nuestro círculo del borde de estabilidad es el círculo unidad, ¿vale? Sí. ¿Vale? Entonces, Sí. con este método, estos polos que estén en el semiplano izquierdo que son estables, podrían acabar en una zona inestable, fuera del círculo unidad. Ah, vale, vale, que estaba mirando otra cosa. Vale, vale, vale. ¿Vale? Es decir, cuando en el anterior siempre todo el semiplano izquierdo se nos queda dentro del círculo unidad, en este no. Se nos puede quedar fuera, ¿vale? Por lo tanto, otra conclusión importante a sacar de aquí es, si usamos el método de Euler hacia adelante, no podemos asegurar que nuestro controlador, que es estable en continuo, lo sea en discreto. ¿Vale? Pues otra conclusión importante respecto a este método. Podemos usar, y vamos a pasar a otro ya, si no tenía alguna otra pregunta. Sí, perdona, si podemos repetir la conclusión última de lo que has dicho. Sí, las conclusiones que hemos visto en los dos casos, vamos ya por hacer un resumen de los dos, es que si nosotros tenemos un controlador diseñado en tiempo continuo, que es estable, perdón, sí que es estable, ¿no? Si usamos el método de Euler hacia atrás, podemos estar seguros de, siendo estable en tiempo continuo, al transformarlo a tiempo discreto, va a ser estable porque va a estar dentro del círculo unidad. ¿Vale? No así, en el método de Euler hacia adelante, no podemos asegurarlo porque, siendo estable y estando en semiplano izquierdo, podría acabar fuera del círculo unidad y, por lo tanto, ser inestable. Así que, con este método del Euler hacia adelante, no podemos asegurarlo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, y vamos a acabar con otro un poquito más exacto, otro método numérico, pero más exacto, que sería aproximarlo con un método trapezoidal que consiste en, entre una muestra y otra, a aproximarlo con una recta, ¿vale? Entonces tenemos, en lugar de un rectángulo, pues lo que tenemos es un trapecio, ¿vale? De ahí su nombre. Entonces la suma, para que nos lleve a ser esa integral, va a ser una suma de trapecios, ¿no? Y esa suma de trapecios, pues va a tener esta forma que tenemos aquí. Ya sería, evidentemente tendríamos una recta que tenemos que definir aquí en cada parte, ¿vale? Y multiplicado por la base, ¿vale? Bien, pues esta función, si nosotros esta ecuación en diferencias sacamos la función de transferencia de pulso en z, tendríamos esta de aquí. Lo que nos lleva a una transformación como esta de aquí. ¿Os suena de antes? Precisamente la transformación bilineal, ¿no? La hemos visto hace un rato. Bien, pues resulta que, bueno, este método es más exacto que los anteriores, ¿vale? Porque estamos aproximándolo de una forma pues mucho más exacta, ¿no? Y esta transformación bilineal, ¿os acordáis cómo transforma el plano? Perdón. Esta transformación bilineal, ¿no? Que tendríamos este plano S, ¿vale? ¿Vale?
en el plano Z, ¿cómo quedaría, no? Esta transformación bilineal lo que podemos asegurar es que nos está transformando del plano Z, ¿no? Nos estaría transformando un plano parecido al plano omega que hemos visto antes, ¿vale? Sí, es equivalente, ¿no? Por lo tanto, pues podríamos decir que la estabilidad podría estar asegurada porque podría caer perfectamente dentro del círculo unidad. Bien, sin embargo, bueno, esta discretización, este método de discretización, se crean distorsiones en la respuesta transitoria y en frecuencia, ¿vale? Aunque, bueno, como hemos visto antes, además esto es lo que viene aquí de respuesta frecuencia que cambia, si no cambia, si está dentro de una frecuencia concreta, ¿vale? Pues precisamente nosotros lo hemos hecho antes asegurando con esa frecuencia por debajo de omega s partido 10, ¿vale? Aunque también hay otro método, que es el método trapezoidal con deformación, para evitar estas deformaciones que estuvimos viendo antes, que no eran lineales en cuanto a frecuencia, ¿no? Bien, bueno, este método es más exacto y luego, pues, podemos pasar a ver los métodos basados en la transformada Z, ¿vale? Bueno, con la transformada Z, pues tendríamos, pues, la cuestión sería es preservar, pues, respuestas que ya tenga nuestro propio controlador, queremos que permanezcan en tiempo discreto, ¿vale? Pues en este caso lo que se hace es apoyarse sobre ese controlador, cómo sería su respuesta en frecuencia, perdón, respuesta temporal, haciendo la transformada inversa de Laplace, ¿vale? Puede hacer que la función de transferencia en Z, pues, preservara las mismas respuestas temporal, ¿de acuerdo? Vale, pues para eso lo que tendríamos es que se tendría que cumplir que, bueno, que para esa función de transferencia, pues esta tiene que ser igual la de discreto que la de continuo, ¿vale? Y por lo tanto tendríamos que hacer esa transformada Z de GC en el tiempo, ¿vale? Temporal, ¿vale? La GC definida en dominio del tiempo para obtener la GBZ del tiempo discreto, ¿no? Y nos resultaría así, ¿no? Entonces este sería para mantener nuestra respuesta de nuestro controlador exactamente igual en tiempo continuo, en tiempo discreto para una entrada de impulso, ¿vale? También se puede hacer lo mismo para un escalón, es decir, pues tratar que para una entrada de escalón, pues también se mantenga la misma respuesta, ¿vale? Y por lo tanto nos quedaría algo así, ¿no? Es decir, fijaros, aquí, esto también nos suena de algo, ¿no? Esta es la función de transferencia de una reconstrucción de orden cero, ¿vale? Es decir, que sería nuestra función de transferencia en Z de nuestro controlador, debería ser igual que la de tiempo continuo con un Hall cero